Bueno, abrimos la Biblia en el Salmo 43, el cual es una continuación del Salmo 42. Pues todo lo que hemos visto de los salmos, rara vez hemos visto dos salmos consecutivos. Por ejemplo, como si estuviéramos viendo una carta del Nuevo Testamento, donde un domingo veíamos una cosa y el siguiente domingo veríamos lo que seguiría. Pues no hemos visto así nada en los salmos, cada salmo es como un tema diferente. Pero en esta ocasión sí vamos a ver la continuación de un pasaje a otro, y es el Salmo 43. Les había mencionado que muy probablemente los Salmos 42 y 43 en realidad son uno solo, pero en nuestra Biblia los tenemos en dos salmos diferentes y así los vamos a ver. Y pues de hecho lo vamos a leer y van a ver que el Salmo 43 continúa el mismo tema del Salmo 42 de la semana pasada. Entonces sería, para el director del coro, decía el Salmo 42, un masquil de los hijos de Coré. Entonces dice el Salmo 43: Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Hay una cita de Oswald Chambers que me gustó. Dice: no es nuestra confianza la que nos mantiene firmes, sino en el Dios en quien confiamos, quien nos mantiene firmes. Tiene dos cosas muy diferentes. Los tiempos de tribulación, los tiempos de dolor, los tiempos de tristezas hacen una de dos cosas: o nos forman o nos quebrantan. O sea, ya sea que nos acerquen más a Dios o nos alejen más de Dios. Pero nunca nadie permanece sin cambio alguno cuando atraviesa una gran dificultad o cuando atraviesa algo de mucho dolor. ¿Cómo va a definir la situación tu reacción sobre si vas a confiar más en Dios o te vas a alejar más de Él? Es dónde vas a poner tu esperanza, dónde vas a poner tu confianza, dónde vas a poner tu fe cuando estés en medio de ese problema. Siempre que un fiel creyente le venga una adversidad y ponga su confianza en el Señor, el resultado siempre va a ser que va a terminar dependiendo más y más del Señor. Y esto es una bendición muy grande para el creyente. Los creyentes debemos tener una fe en el Señor siempre que no se rompe, una fe que nunca se va a cansar en medio de esas experiencias dolorosas. Es ahí donde está la prueba de la fe. ¿Qué tanto podemos resistir una dificultad mientras confiamos en el Señor? En la Biblia tenemos muchos ejemplos de creyentes que han sufrido bajo muchas grandes tribulaciones, bajo muchas grandes cosas muy, muy malas que les han sucedido, pero su fe en el Señor nunca decayó. Y al final, el resultado de cada uno de ellos es que tuvieron una relación mucho más íntima, una relación mucho más estrecha con el Señor. Voy a mencionar dos ejemplos. El primero es Job, el ejemplo clásico, que aparentemente sufrió sin razón alguna. Sabemos que se quedó sin hijos, se quedó sin su negocio, sin sus tierras, sin su casa. Se quedó con una esposa que pues, no le ayudó de mucho, y además le salió una enfermedad en la piel muy grave que lo tenía totalmente en todo su cuerpo. Pero ¿qué pasó al final del libro de Job? En Job 42:5 dice: he sabido de ti a oídas, dice el Señor, pero ahora mis ojos te ven. Entonces no fue hasta que pasó por esa tribulación que al final tuvo una relación mucho más estrecha y mucho más íntima con el Señor. También David, después del pecado de David con Betsabé y tras haber matado a su esposo Urías, le nace un hijo a David, pero no sé si se acuerdan, el niño nace enfermo y está David orando por él con muchas lágrimas.
y tras más o menos una semana ese niño muere. En 2 Samuel 12:23 viene como David en todo ese proceso nunca dejó de confiar en el Señor, y vemos que aunque su hijo murió, su fe en el Señor nunca cayó, y es cuando puede decir, Él ya no viene a mí, sino que yo voy a ir a Él. Entonces esa era su fe y esa era su esperanza. Entonces el único motor de Job y de David y de muchos más, ahorita leímos lo que le pasó a Jeremías, no fue otra cosa sino la confianza en el Señor para poder seguir adelante y para poder llegar al final de eso. Y los ejemplos son muchos, la Biblia es muy grande y muchos son los ejemplos que tenemos, pero ahora tenemos el caso en este salmo del salmista en una situación similar. Como es una continuación del Salmo 42, nos acordaremos que el salmista estaba en una gran depresión, estaba muy triste, estaba en unos problemas. ¿Por qué? Porque lo habían llevado cautivo, se lo habían llevado preso, lejos de Jerusalén, y era un hijo de Coré. Él se encargaba de estar tocando música en el templo, de estar produciendo música en el templo, y eso le causó mucho dolor, el no poder estar haciendo eso, el no poder estar haciendo lo que más le gustaba, que era adorar al Señor. Y la gran tristeza del salmista la vimos en el Salmo 42, y además vimos qué hizo para soportar la aflicción. El Salmo 43 es un epílogo, o es como una conclusión de lo que pasó en el Salmo 42. Y ahora vamos a ver un salmista diferente, un salmista lleno de confianza de que el Señor va a obrar. ¿Se acuerdan? El Salmo 42, el salmista esperaba en el Señor, pero en el Salmo 43 ya lo vemos lleno de confianza a este salmista. ¿Qué nos va a enseñar el Salmo 43? Nos va a enseñar que si nuestra esperanza está bien cimentada en el Señor y si nunca desmaya nuestra fe, vamos a ver que la esperanza va a vencer a la desesperación y encontramos que el Señor nos va a rescatar y nos va a librar de todas esas circunstancias. De hecho, no les mencioné el título del sermón, y es el triunfo de la esperanza sobre la desesperación. El triunfo de la esperanza sobre la desesperación. En los versos del 1 al 2 vamos a ver la vindicación. Vindicación es hacer justicia. Vamos a leer el verso 1, dice: hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. Entonces, cuando el salmista dice hazme justicia, se puede traducir vindícame, eso significa. Este es un término legal, es un término que lleva al juicio, por eso dice hazme justicia, oh Señor. Y después dice defiende mi causa contra una nación impía. Si se fijan, todavía es término legal, defiende mi causa. Entonces aquí vemos al salmista orando al Señor para que no deje impune los pecados de aquellos que lo llevaron cautivo, que no deje impune los pecados de aquellos que le están haciendo mal. Ahorita vamos a recordar lo que hicieron en el Salmo 42. Entonces lo que le estaba pidiendo era que fuera su juez en que examinara al salmista, y también su abogado defensor. Ahí lo vemos en la segunda mitad, ¿verdad? Dice, y defiende mi causa. Entonces está pidiendo que sea su juez y su abogado defensor. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que amenazaban la paz de Israel. El salmista solamente pudo haber hecho esto teniendo un buen concepto de quién es Dios. Y un buen concepto de quién es Dios lo vemos en el Salmo 11:7, donde dice: pues el Señor es justo y Él ama la justicia. Entonces, si el Señor no fuera justo y si el Señor no amara la justicia, el salmista no tiene ninguna base para decirle al Señor: hazme justicia o defiende mi causa contra aquellos que me persiguen. Entonces, es la única razón por la cual el salmista puede apelar a Dios, porque él sabe que es justo y que el Señor ama la justicia. ¿Quién es la nación impía que está hablando el salmista? Dice que se trata al final del verso 1 dice: líbrame del hombre engañoso e injusto. Esa es la nación impía. Estas personas son los adversarios que había identificado en el Salmo 42. Por ejemplo, pueden leer el verso 3 del Salmo 42, dice: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios?
esas personas. Y también el verso 10 dice, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Esos son los adversarios del salmista. Ellos son la nación impía, ellos son los hombres engañosos e injustos. ¿Por qué hombres engañosos? Un hombre engañoso es el que habla engaño o el que habla mentira. ¿Cuál creen que era la principal mentira de estas personas? La acabamos de leer en el Salmo 42. La principal mentira que decían era que el Dios del salmista no existía. Le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ahora cuando lo necesitas? O sea, no existe. Entonces por eso se les llama hombres engañosos, porque hablan mentiras, y esa era la principal de ellas. También eran injustos, y la palabra injustos ahí define el carácter de esa persona internamente. Entonces eran no creyentes, eran personas muertos en sus pecados. ¿Y cómo lo manifestaron? Burlándose de Dios, atacando al pueblo de Dios. Entonces eran injustos. Lo increíble de esto es que a pesar de todo el salmista jamás buscó venganza por él mismo, así como tampoco lo hizo Jeremías ahorita en el pasaje que leímos. Y así como el salmista no buscó venganza por sí mismo, nosotros los cristianos debemos de hacer lo mismo. Nunca debemos de buscar venganza por nosotros mismos, sino que debemos de dejar la causa ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué? Otra vez, porque el Señor es justo y ama la justicia. Él es quien va a juzgar un día al mundo justamente. El salmista no fue como tú, que muy probablemente hubieras buscado venganza por ti mismo, con tus propias fuerzas. En cambio, el salmista y el verdadero cristiano debería de seguir lo que viene en Romanos 12, del 17 al 21, dice, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal, ¿cómo? Con el bien. Entonces, qué interesante que al principio dice nunca a nadie paguen mal por mal. Esto es, todos los que nos hagan un daño, nunca se lo pagues igual, nunca le devuelvas un mal. Y se fijan, la Biblia es bien consistente. El salmista manda su causa al Señor. Jeremías, ¿qué hizo? Mandó su causa al Señor. ¿Y qué dice Romanos 12? Sino encomienda tu causa al Señor. Entonces es lo que debemos de hacer. El tomar venganza por uno mismo es un pecado de incredulidad. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos venganza por nosotros mismos, estamos diciendo, no creo, Señor, que tú seas juez justo, y no creo que tú un día vayas a hacer justicia, por eso yo estoy haciendo la justicia. Entonces por eso tienes que tener mucho cuidado de no tomar venganza por ti mismo, porque le estás diciendo al Señor, no creo que tú seas el juez justo y no creo que tú ames la justicia. Entonces todas tus causas las debes de dejar al Señor. Tienes que pedirle que Él te vindique, o sea, que Él te haga justicia y que Él sea tu abogado defensor. De hecho, nada más y nada menos que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Ahí en 1 de Pedro 2:23 leemos, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que ¿qué? Se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces el Señor Jesús, cada vez que lo ultrajaban, cada vez que le decían algo, cada vez que lo insultaban, cada vez que le decían muchas cosas, ¿dice ahí que lo devolvía? Claro que no. Dice, Él no devolvía eso, sino que ¿qué? Encomendaba su causa a aquel que juzga con justicia. Entonces, si somos cristianos y si vamos a seguir el mismo ejemplo que Cristo, pues tenemos que hacer lo mismo. Verso 2 dice, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Entonces en este versículo vemos una causa muy complicada que tenía el salmista. Por un lado, ¿qué dice?
ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. O en palabras del Salmo 42, en el verso 9, ¿qué dice? A Dios, mi roca y la fortaleza es lo mismo. Entonces, aquí vemos a un salmista que no tenía nada de duda en que el Señor era su roca, nada de duda en que el Señor era su fortaleza y que Él es quien lo iba a defender. En pocas palabras, entendía que la salvación solamente de quién viene, del Señor. Pero, por otro lado, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Entonces, aunque estaba confiando totalmente en el Señor, por otro lado, sus enemigos seguían ganando ventaja sobre él. O sea, la situación, como la está viendo el salmista, parecía que el Señor lo había rechazado. Por eso hace esa pregunta. ¿Por qué? Aún estaba cautivo. Aún podía ver cómo otros israelitas eran cautivos y los estaban echando a la cárcel. Y cómo muchos, o todos los israelitas, estaban siendo privados de la alabanza al Señor. Acuérdense que ese es el principal anhelo del salmista, el alabar a Dios. Entonces, esta era la dura prueba del salmista. O sea, por un lado, dice: Señor, sí, tú eres mi fortaleza, pero por otro lado estoy viendo que las circunstancias van muy mal y parece que me has rechazado. Entonces, si se fijan, él continuaba orando, él continuaba teniendo comunión con el Señor, él seguía confiando en Él, y al mismo tiempo hasta sus mismos familiares a lo mejor estaban siendo presos y cautivos. Y esto va a ser tu experiencia muchas veces, el tener una fe en el Señor tremenda, pero a lo mejor vas a tener una circunstancia en la que vas a poder decir junto con el salmista: Señor, parece que me has rechazado, ¿qué está pasando? Y lo importante siempre es conservar la primera cara de la moneda, la primera parte del versículo. Siempre decirle: Señor, tú eres mi fortaleza, a pesar de todo. Entonces la situación casi nunca la vas a entender, casi nunca vas a saber por qué está pasando así. Lo importante es que siempre digas en esa situación: el Señor es mi fortaleza. Otra vez, a pesar de que no concilies esas dos situaciones, a pesar de que nosotros no la podamos juntar en nuestra cabeza, cómo el Señor es nuestra fortaleza y cómo puedo estar sufriendo algo, el que el Señor sea tu fortaleza es quien debe de cubrir la adversidad y la situación. Tienes que permanecer fiel siempre, aunque la situación sea horrible. En los versos del 3 al 4 vemos la restauración del salmista, el que el Señor lo va a restablecer. Vamos a leer el verso 3, dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces ahora deja la vindicación el salmista y ahora busca la restauración. Lo que le pide es que la luz y la verdad del Señor lo guíen. La luz es la que ilumina el camino, la luz es quien te muestra el camino. Ahí el Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Y así como cuando el Señor se manifestó como una columna de fuego cuando iba guiando a los israelitas en el desierto, la luz es quien muestra el camino. La verdad es aquella que define el camino. ¿Cuál es el camino? La verdad es el camino que hay que seguir, o a veces la verdad es el camino mismo. Entonces no hay manera alguna en que nosotros nos podamos acercar al Señor si Él no envía su luz y si no envía su verdad. Todos nosotros necesitamos la luz y la verdad del Señor, porque todos nosotros estamos en tinieblas en nuestros pecados, no tenemos luz y no tenemos la verdad, estamos ciegos. Dice la palabra, estamos ciegos por nuestro pecado, estamos velados, tenemos como un velo que no nos permite ver las cosas espirituales. Cada quien anda en sus propios caminos, menos en cuáles, menos en los caminos del Señor. Así como lo dijo Jesús, en el mejor de los casos somos ciegos guiando a otros ciegos. ¿Y qué va a pasar? Ambos van a tropezar. Estas tinieblas lo que producen es que andemos en la mentira,
como no tenemos percepción espiritual, como tenemos los ojos espirituales velados, vamos a seguir la mentira. Y la peor de las mentiras que casi siempre nos creemos es que el pecado es mejor que lo que Dios nos dice. Romanos 1:25 es como un pequeño resumen de la situación del hombre. Dice, cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Entonces es por eso que urgentemente todos nosotros necesitamos recibir la luz y la verdad del Señor. Pero gracias a Dios que en la Biblia encontramos las palabras del Señor Jesús en Juan 8:12 que dice, yo soy la luz del mundo. Todo el que lo siga, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso en cuanto a la luz. Pero además, ¿qué dice el Señor Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, solamente en la persona de Jesucristo podemos encontrar la luz y solamente en Él podemos encontrar el camino y la verdad. Entonces necesitamos venir al Señor Jesús para que nos abra los ojos y nos guíe a su verdad. Y tú acude al Señor Jesús en arrepentimiento. Dile que vas a dejar tu pecado y a la vez confía en que Él ha muerto por tus pecados. Y así vas a venir a la luz y a la verdad. Este salmo dice que tu luz y tu verdad me guíen ¿a dónde? Que me llevan a tu santo monte, dice el salmista, y a tus moradas. Entonces aquí el salmista estaba seguro que el Señor lo iba a guiar de nuevo a Jerusalén, sabía que lo iba a rescatar de ahí. Y es bien interesante que en Hebreos, hablando sobre la obra de Jesucristo, vienen palabras muy, muy similares. Se las voy a leer en Hebreos 4, del 14 al 16. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Y qué dice enseguida? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es interesante, aquí está hablando sobre el lugar santísimo, y si han leído el Antiguo Testamento saben que no se podía tener acceso al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí. Pero ¿qué ha hecho Jesús? Romper el velo, y así nos permite, así como dice el salmista, ir al santo lugar de Dios, a sus moradas, en donde habita la presencia de Dios. Y dice Hebreos, acerquémonos con confianza. Ya no hay una barrera que nos divide entre la presencia de Dios y nuestro pecado, pues, ¿qué dice antes? Tenemos un gran sumo sacerdote, a Jesucristo. Verso 4. Dice, entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Entonces otra vez el salmista estaba seguro de que el Señor lo iba a devolver a Jerusalén. Él sabía que no se iba a morir lejos de Jerusalén, sino que el Señor lo iba a devolver ahí. Esto es la restauración completa del salmista, que él volviera otra vez a Jerusalén y pudiera alabar al Señor. Estando cautivo en un lugar lejano, el Señor lo iba a devolver a Jerusalén, al santo templo. Quiero que se fijen bien en el verso 4 y puedan contestar esta pregunta. ¿Qué es lo primero y lo que tenía más ganas de hacer el salmista llegando a casa? Quería quedarse en su casa algunos días de vacaciones porque, vaya, estuvo cautivo, estaba prisionero, lo estaban molestando. Iba a su casa a descansar. O quería llegar a su trabajo diario para reponer todo el trabajo que había perdido. Quería llegar a ponerse al tanto, al corriente de todo lo que ha pasado en Jerusalén. Por supuesto que no. Ese no era el anhelo, eso no era lo que le importaba al salmista. En pocas palabras, el salmista no tenía la vista en las cosas de la carne. ¿Qué quería hacer el salmista? Entonces llegaré al altar de Dios, a mi Dios supremo, ¿y qué va a hacer? Al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Esto es algo que nos debería sorprender. Este salmo es muy corto, pero encontramos muchas cosas muy importantes. Esta devoción de este creyente del Antiguo Testamento es digna de meditarse.
y de imitarse. Lo único que quería hacer era llegar al templo para estar con sus hermanos, tener comunión con ellos, escuchar la lectura de la ley, y quería más que nada estar alabando al Señor. Y ese es el anhelo del salmista al final del verso 4. Al son de la lira, alabar al Señor. Y de hecho eso lo encontramos desde el Salmo 42, en el verso 2, cuando dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y viene esa pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si se fijan, ese siempre ha sido su anhelo, nunca ha cambiado su propósito. ¿Y tú? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando el Señor te libre de esa situación en la que estás? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando el Señor te libre de tu tristeza y de tu dolor? Igual que el salmista, ¿qué es lo que tanto anhelas mientras estás triste, mientras estás en depresión? Como también como el salmista, tu devoción a Dios se puede ver claramente aún en los peores momentos de tu vida. Imagínense al salmista en una prisión, la gente burlándose de él, ver a otros israelitas siendo maltratados, también se burlaban de ellos. Y aún así, en medio de esa dificultad, la devoción del salmista hacia Dios se podía ver claramente, y estos dos salmos nos la están mostrando. Y así se podía ver tu devoción a Dios cuando estés en algo que te cause mucha tristeza. En una sola pregunta se resume todo, en base al verso 4. ¿Es Dios tu supremo gozo? Es una frase muy interesante que dice el salmista. Entonces, llegar al altar de Dios, dice: a Dios mi supremo gozo. El supremo gozo del salmista estaba en Dios. No estaba en el mero hecho de tocar, no estaba en el mero hecho de llegar a Jerusalén, no estaba en otra cosa sino en Dios. Entonces tu mayor anhelo y tu mayor deseo, ¿cuál debe ser? Dios, tu supremo gozo, alabarle y glorificarle. Y nada más para aclarar, esto no significa que quieras venir todos los domingos a la iglesia nada más a cantar. Eso no significa que Dios sea tu supremo gozo, ni que lo quieras alabar ni glorificar. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:31 dice: ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que hagan cualquier otra cosa, ¿qué dice? Háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces el glorificar a Dios no se traduce en venir aquí y venir a cantarle, se traduce en una vida completa, que todo lo que hagamos tenga el propósito de glorificar al Señor. De hecho, ese es el único propósito que tenemos en nuestra vida. Y para afirmar esto quiero leer Efesios 1, del 11 al 12, dice: también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y dice: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, ¿qué seamos? Seamos para alabanza de su gloria. Entonces dice el Señor: has sido predestinado, te he salvado, ¿y todo para qué? Para la alabanza de su gloria. Ese es el único objetivo. El Señor te ha creado, el Señor te ha salvado, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Entonces la vida del cristiano, ¿dónde gira? En torno a la gloria de Dios solamente. Así, cuando el Señor te libre de tus tristezas, de tus aflicciones, de aquellas situaciones difíciles, debes de tener el mismo propósito del salmista, durante y después, que es el alabar a Dios y es el glorificarle. Verso 5, y en el verso 5 vemos reafirmando la esperanza. Vamos a leerlo este verso. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Entonces, si contamos desde el Salmo 42, esta es la tercera vez que aparece este versículo. ¿Se acuerdan? Salmo 42:5, 42:11 y al último 43:5. ¿Cuál es la diferencia de estas palabras aquí al Salmo 42? Ahora estas palabras tienen otro tono. Ahora tienen estas palabras un tono de confianza absoluta en el Señor,
en lugar de un poco de vacilación y un poco de desesperación que encontramos en el Salmo 42. Ahora tienen un tono de confianza total en el Señor. Ahora lo que el salmista es preguntarle a su alma por qué está triste, por qué está deprimida y por qué está turbada, si el Señor lo va a guiar con su luz y con su verdad otra vez al monte santo. Dice, ¿por qué estás triste? El Señor va a actuar. ¿Por qué estás triste? El Señor me va a restablecer. Entonces no importaron más las circunstancias del salmista. La esperanza venció por completo a todos esos momentos de dolor que estaba pasando. La esperanza no fue lo que lo mantuvo firme en todo ese trayecto y la esperanza tampoco fue lo que lo liberó. Fue el Señor, otra vez, en quien estaba su esperanza, quien lo libró de esa situación y quien lo pudo llevar a lo largo de ella. Entonces tú en este mismo momento pregunta a tu alma por qué está triste, por qué está deprimida, por qué está caída. Y ahora en el Salmo 43, ¿por qué está triste? ¿Por qué está caída? Si el Señor Todopoderoso es el Salvador de ella. Si el Señor Todopoderoso es quien la sostiene y quien te va a librar de esas aflicciones. Debes de tener fe. Y no un mal concepto de fe, que el concepto de fe es muy mal usado por todos, sino uno bíblico, como en Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a la luz de ese versículo, vaya que el salmista tenía esa fe. Pues la pregunta es si tú la tienes o si la vas a tener cuando venga ese tiempo. Esta es la única manera en la que tu esperanza en el Señor podrá vencer a esa situación. La clara enseñanza de estos dos salmos es que en medio de las dificultades el creyente siempre debe dirigir su corazón hacia el Señor. El creyente siempre debe de anclar su alma en el Señor. Entonces, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, tenemos que estar firmes en el Señor, que nuestra fe nunca decaiga, que nunca vayamos a decir, Señor, ¿sabes qué? Creo que ya no obraste. No, el salmista nos ha dejado ejemplo en los dos salmos de algo totalmente opuesto. Entonces, para hacer esto, el salmista ejercitó su fe. O sea, estas cosas no vienen solas. Cuando viene la dificultad, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Él. Nosotros debemos de ejercitar nuestra fe. Y esto va a ser muy fácil cuando le venga un creyente nutrido de la palabra de Dios y empapado en oración. Si un creyente está así, cuando venga una dificultad y una adversidad, va a ser más fácil que un creyente dirija toda su fe en el Señor. Va a estar listo en cualquier situación. Lo que debe reconfortar a todos los creyentes es el carácter de Dios. Por eso en el verso 1, el salmista confió en el carácter de Dios. ¿Por qué? Acuérdense que el salmista sabía que el Señor es justo y que ama la justicia. E implícito en los dos salmos va la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Si recordamos la fidelidad de Dios de lo que ha hecho en el pasado, en el presente, cuando estemos pasando alguna adversidad, vamos a confiar más fácil en Él, porque sabemos que Él es fiel, Él nunca nos deja. Y solamente el Señor es el Salvador de su pueblo, y el salmista lo dijo al final, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Solo es Él quien puede venir a nuestro rescate, y solo es Él quien nos puede ayudar en esos momentos difíciles. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación. Tú eres quien envía tu luz y quien envía tu verdad hacia nosotros cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos en momentos de desesperación o cuando estamos en momentos de depresión. Señor, ayúdanos a tener una fe en ti, una esperanza firme a lo largo de estos procesos tan difíciles. Te damos gracias porque el Salmo 43 nos ayuda a entender que si la fe y la esperanza en ti permanecen, vamos a poder tener un tono de confianza, igual que el salmista, y poder decir sus mismas palabras ahora con un tono de confianza y decir, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo voy a alabar otra vez. Solamente tú, Señor, eres nuestra salvación. Solamente tú eres el objeto de nuestra adoración.
y solamente tú, Señor, y en ti es quien gira nuestra vida y nuestro propósito de glorificar tu nombre. Gracias, Padre, porque no tienes ninguna necesidad de estarnos salvando ni de estarte preocupando por nosotros, pero aún así lo haces, y por eso te damos toda la gloria y por eso te damos toda la honra, Padre. Te damos muchas gracias otra vez en Cristo Jesús.